En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Bienvenidos, buenos días, son las 6:05 minutos de la mañana, damos apertura a la primera emisión del Noticiero de Televen. En este día, jueves 1 de agosto, entramos al octavo mes de este año 2024. Muchas gracias por acompañarnos, darnos audiencia, respaldo, solidaridad, eso es muy importante, y desde luego también jerarquizamos la participación que a diario tienen a través de los mecanismos que ofrecemos a todos ustedes en las redes sociales, particularmente, primordialmente la red social X, que desde ya está pues a la orden para que puedan comunicarse. Bueno, un largo relato nos espera nuevamente, apoyándonos en esencia en lo que surge luego de la cita electoral del pasado domingo 28 de julio. Nuevos elementos van sumándose en lo nacional, en lo internacional. Hay que destacar varias cosas y nuevas informaciones que seguramente serán complementadas en el día de hoy porque se espera una dinámica informativa apreciable. Por lo pronto, la información que manejamos es muy parcial en cuanto a la movilización del transporte público. Digo parcial porque solo nos vamos a referir a la capital de la República, que es la información que se tiene a mano. En principio hubo ayer una exhortación del Ministerio de Transporte para que quienes tienen responsabilidad de vehículos para transportar pues, a las personas a diferentes sitios de la capital puedan incorporarse. Se vio desde esta madrugada una, diríamos, cuidadosa movilidad, es decir, muy parcial, muy limitada, pero hay un poco más de transporte colectivo. Las informaciones que se manejan sobre la red Metro de Caracas y el ferrocarril del Tuy van dentro de la línea que estarían funcionando. Hay que estar muy pendientes porque a veces los anuncios no necesariamente son tan rigurosos y no necesariamente todo se cumple. Eso lo digo de apertura porque seguramente muchos de ustedes estarán a la expectativa sobre cómo estará la situación del transporte público. Bueno, repito, parcialmente se observa alguna movilización y lo que poco va uno recibiendo de información en este sentido va dentro de la misma línea. Sigue la movilización y el patrullaje en diferentes ciudades del país, militar y policial, con advertencias, en fin, a la población. Y en ese sentido, pues, esperemos que la propia evolución del día nos vaya marcando la pauta en cómo va a desarrollarse esta nueva jornada, la que da apertura al mes de agosto de 2024. Pero vamos ahora sí a lo más preciso, lo último que ha ocurrido en las últimas horas, en este caso producto de lo que dije, bueno, fue la cita electoral y sus consecuencias. Ayer Nicolás Maduro, quien fue proclamado por el Consejo Nacional Electoral como presidente electo, acudió al Tribunal Supremo de Justicia, concretamente a la sala electoral, colocó pidió un recurso contencioso en este sentido, otros los llaman amparo, para que se realice un peritaje, que la sala electoral realice el peritaje, la revisión, debe uno imaginar, y cuantificación de las actas que dicen tener los que apoyan y representan a Nicolás Maduro. La información en este caso puede uno presumir, complementarse con lo que ofrezca como información el Consejo Nacional Electoral. Le recibió en pleno la sala electoral la presidenta del TSJ, que allí entregó pues una carpeta con, debe uno imaginar, la solicitud de este peritaje, de esta revisión. Dijo estar a la orden para que se le preguntara, para que se le interrogara, para que acudiera incluso al propio tribunal y a la sala electoral a responder cualquier tipo de interrogantes. Esto fue recibido con cierta reticencia por varios sectores. Algunos dicen, analistas de lo que es el universo político electoral, que esto quien al final de cuentas debe hacer, revisar, cuantificar, publicar y dar la información precisa y definida es el Consejo Nacional Electoral, no la sala electoral, porque el Consejo Nacional es el que posee la logística necesaria para ello. Pero, en fin, se trata también de una solicitud que deberá entonces canalizarse. Otros, como el Centro Carter, quien ya había evidenciado a través de un informe preliminar
su desacuerdo por la forma como se desarrolló la jornada del 28 de julio, señalando que no fue lo suficientemente democrática. Bueno, el Centro Carter también se pronunció sobre esta solicitud de peritaje que hizo Nicolás Maduro ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo, señalando que no hay garantías de independencia de parte del TSJ, de la Sala Electoral concretamente, para definir y realizar un peritaje y una evaluación de lo que fue el proceso. De todas formas, allí pues comenzará otra parte de lo que será un nuevo episodio de la controversia sobre el resultado electoral del día domingo. Estuvo Maduro también muy activo en cuanto a ofrecer declaraciones y luego ofreció también una rueda de prensa a medios, solo para medios internacionales, por cierto, donde increpó el papel de la prensa internacional en la cobertura de lo que fue la campaña electoral y lo que fue el resultado del 28 de julio. Pero al margen de eso, hizo una serie de consideraciones sobre lo que él considera es el propósito de perturbar, lo que es un poco la repetición del planteamiento del discurso en cuanto a que lo que se busca es no solo perturbar, sino provocar un golpe de Estado, factores internacionales, acusó nuevamente a los Estados Unidos de tener responsabilidad en este caso. Pero a su vez, previamente, en otra intervención, ya había repetido algunos señalamientos de 2 días antes en cuanto a que el candidato presidencial, Edmundo González Urrutia, de la Plataforma Unitaria, y la dirigente política de 20 de Venezuela, María Corina Machado, deberían estar presos. Esto está allí flotando en el ambiente con un gran nivel de incertidumbre y desde luego generando tensiones. Ayer, por cierto, el fiscal Tarek William Saab hablaba de ello. Habló en condicionante, podrían solicitarse órdenes de captura. Eso es lo que más o menos asomaba dentro de su planteamiento que desarrolló en una rueda de prensa convocada por el responsable del Ministerio Público para anunciar que hasta ahora, de manera oficial, puede ser que a esta hora de la mañana pues puede haber muchos más, pero para anunciar que había 1.062 detenidos producto de las protestas, las manifestaciones y algunos hechos de violencia que se desarrollaron pues, en los últimos días, sobre todo a partir del día lunes 29 de julio, en desacuerdo por lo que fue el resultado electoral anunciado por el CNE. Esto va a avanzar y desde luego también otros dirigentes del partido del gobierno hicieron observaciones críticas, hicieron acusaciones muy severas y volvieron los señalamientos hacia la responsabilidad que tendría el candidato presidencial González Urrutia y la dirigente María Corina Machado en las protestas que se han desarrollado a lo largo y ancho de todo el país. Protestas que, por cierto, de acuerdo al registro de varias de las organizaciones no gubernamentales, ya lleva un saldo realmente lamentable de 16 personas fallecidas. Faltan mayores detalles. No es la cifra que maneja hasta ahora el Ministerio Público, pero sí es la información que manejan estas ONGs. Decenas de heridos y también centenares de detenidos por las protestas en diferentes lugares del país. También otros factores internacionales, ya lo había hecho el Alto Comisionado para las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, han elevado su voz, otras organizaciones internacionales han hecho lo mismo. En fin, es un tema bastante sensible y obviamente que es cuando se trata de personas que son víctimas pues, de una situación irregular. Ha habido acusaciones muy recias de represión en contra de los organismos de seguridad del Estado venezolano y eso han estado evaluándolos también diferentes gobiernos. A nivel internacional, ya que lo menciono, ayer una reunión extraordinaria de la OEA donde se procuraba el consenso para solicitar al gobierno, o más que al gobierno, no, al Consejo Nacional Electoral de Venezuela que publicara las listas. Sin embargo, por un voto no se obtuvo la mayoría necesaria para hacer ese exhorto, para hacer esa convocatoria al CNE para que publique las actas y se conozcan los resultados y se cuantifique todo esto mesa por mesa para despejar las dudas en ese sentido. Pues no, hubo abstenciones, por ejemplo, de Brasil, de Colombia, que impidieron que se lograra ese consenso. Sin embargo, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, hizo un discurso donde señaló concretamente a Nicolás Maduro, endilgándole responsabilidades, acusándolo, en fin, e incluso diciendo
que debería ser objeto de una investigación mucho mayor, que pudiera tener ribetes de carácter penal. Bueno, ya los países con los que estamos al borde de la ruptura diplomática, con el Perú ya se confirmó desde hace 2 días, hace 2 noches, pues comienzan a evacuar su personal diplomático. Para el día de hoy está previsto que salga el personal diplomático de la Embajada de la Argentina. Allí hay 6 asilados venezolanos, integrantes del Movimiento 20 Venezuela, el partido político o la organización política de María Corina Machado. Quedaba un poco la duda de qué iba a pasar con ellos. Le cerraron el servicio de energía eléctrica a la Embajada Argentina en nuestro país hace 2 días por lo demás, pero por fortuna se conoció ayer que el gobierno de Brasil asumirá la responsabilidad de la custodia de los asilados, también, bueno, de la alimentación, de la logística y de la protección física como tal, dentro del espacio físico que es inviolable de la Embajada Argentina en nuestro país. Será entonces, repito, Brasil quien se haga cargo de esta situación. Eso lo agradecía ayer, por cierto, María Corina Machado. Bueno, ella misma ayer hizo nuevas exhortaciones a mantener la movilización de calle, eso sí, de manera pacífica, movilizaciones en diferentes partes del país, evitando la confrontación y evitando las provocaciones. Lo mismo hacía como invitación el candidato presidencial Edmundo González Urrutia. González Urrutia además hacía un señalamiento a las Fuerzas Armadas, concretamente señalando que no tenían por qué ser utilizadas en la represión para las manifestaciones, y decía que cuál es el delito de manifestar pacíficamente en el país si es un derecho constitucional. Bueno, esto sigue más. Hay circunstancias también que están dentro del plano nacional e internacional, pues repercutiendo de manera significativa. Ayer, y regreso al escenario internacional, el gobierno de Colombia, a través de Gustavo Petro, que en su cuenta de Twitter dijo que era necesario revisar actas, transparencia, repitiendo un poco el planteamiento que viene haciendo el gobierno de Colombia hace ya algunos días, y que se publiquen como tal. Se conoció, lo anunciaba Maduro, que ha mantenido conversaciones frecuentes con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, para hablar de la situación acá en el país. También otros gobiernos se han pronunciado o siguen pronunciándose en ese sentido. El gobierno del Uruguay, el presidente Luis Lacalle hizo señalamientos críticos, el gobierno panameño preocupado sobre todo porque algunos analistas consideran que esta situación de inestabilidad y de crispación pudiera llevar a que la diáspora venezolana pues siga saliendo, ejerciendo presión sobre el llamado tapón del Darién. Es decir, que muchos, a pesar de los obstáculos que se han colocado ya en territorio panameño, van a tratar de cruzar, y si no lo harían por mar, que eso lo advertía hace algunos días atrás el presidente Petro de Colombia de lo peligroso que sería. Pues bien, son muchos los elementos que surgen en ese sentido. Desde los Estados Unidos también, Brian Nichols, representante del Departamento de Estado, se involucró en lo que fue la reunión especial de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, para reconocer a Edmundo González Urrutia. Eso es otro elemento controversial como presidente electo de Venezuela, así como lo hiciera el gobierno del Perú también, y su canciller quien asistió a esta cita que se realizó en Washington en el día de ayer. Es decir que la situación es tensa también en ese sentido. Otro vocero muy calificado del Departamento de Estado pues dijo que ya se estaba agotando la paciencia de los Estados Unidos frente al tema, y ellos consideran que hubo una situación irregular en el desarrollo de las elecciones del pasado 28 de julio. Vendrán algunos otros pronunciamientos, día a día va a surgir algo. Ayer el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se refería también a la situación venezolana. Volvió de una manera muy breve, pero volvió a señalar que debe ser un proceso transparente, que deben realizarse las observaciones, el contaje de las actas, en fin, son muchos elementos, ¿no?, y que convergen, ¿no?, en esa solicitud general. Por lo demás, bueno, el gobierno venezolano está dentro de lo que es su
su estrategia de movilización adicional. Ayer hubo otra movilización también de parte del sector laboral vinculado al oficialismo, en marcha desde CanTV hacia el Palacio de Miraflores. Se tiene previsto que en el día de hoy continúen, porque hay algunas que son también, o se realizan también en otras partes del país, y esto cerraría en cuanto a movilizaciones en principio con una gran marcha el día sábado, acá en la capital de la República. Bueno, muchos elementos, de verdad que son muchos los elementos que están alrededor del tema, y desde luego que vamos a irlos presentando a todos ustedes. Esto apenas es una abrebocas, una síntesis de los episodios más importantes. Hay otros que se conocerán en la revisión de la lectura, de la revisión de los titulares de la prensa nacional, regional e internacional, bueno, y las informaciones que siempre van agregándose, ¿no?, en el desarrollo de esta y otras emisiones del noticiero de Televen. Bueno, recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través de X usando la etiqueta numeral Primera Emisión. Entonces, ahora sí nos vamos con estos titulares que habíamos anunciado, nacional, regional e internacional, y bueno, y las otras secciones o segmentos que tiene la Primera Emisión. Vamos entonces con Gaudí y Adrián. Buenos días. Buen día, caballeros, buen día, Venezuela. Gracias por despertar e informarse con nosotros en la mañana de este jueves, 1 de agosto de 2024. Es un gusto que nos acompañen en este recorrido de noticias. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo amanece? Buenos días, Gaudí. Buenos días, Carlos. Buenos días, señores televidentes. Como siempre, un gusto acompañarles a esta hora de la mañana. Vamos a comenzar con la lectura de los periódicos entonces de circulación nacional. De inmediato. Y lo hacemos con el diario 2001. Allí aparecerá ya la portada. TSJ definirá lío por el 28 de julio. Ahí tienen ustedes. El jefe de Estado, Nicolás Maduro, interpuso un recurso de amparo en la sala electoral para que este haga un peritaje técnico en torno a los comicios presidenciales. Debajo de esta información y de la fotografía principal de 2001, Centro Carter recalca poca solidez de las votaciones, la OEA no logra moción para pedir revisión de actas, Estados Unidos reitera petición de mostrar resultados, Edmundo González agradece respaldo internacional. Es la portada del 2001 de hoy, 1 de agosto. Bueno, vamos ahora a compartir con ustedes portada digital del Universal. Ellos destacan, Maduro dice que el país está en paz pese a planes del imperio. Dice el sumario de esta nota que el jefe de Estado aseguró que la mayoría de los participantes en las protestas vienen de Chile, Argentina y Estados Unidos. También tenemos en esta portada, Ejecutivo, 2 puntos. El PSUV presentará las actas de los comicios del 28 de julio. El mandatario pidió al máximo organismo de justicia un peritaje sobre el proceso. También tenemos acá en esta portada, detienen a ex Boina Verde por estar implicado en acción contra Maduro. Dice que Jordan Gudrió, de 48 años, está implicado en la operación Gedeón, que buscaba derrocar al presidente de la República, Nicolás Maduro, en mayo de 2020. Fue arrestado en Nueva York. Más abajo, fiscal general anuncia más de 1.000 detenidos por disturbios. Dice que Tarek William Saab informó que luego de casi 72 horas de disturbios se han aprehendido un total de 1.062 personas por participar en estos actos. También tenemos acá que aseguran que poco a poco el país se está volviendo a la normalidad. El ministro de Transporte, Ramón Velázquez, informó a través de un contacto telefónico que después del intento de desconocer los resultados de las elecciones en el país a través de campañas mediáticas por parte de la oposición extremista, dejaron algunas afectaciones en el sector transporte. Afirmó que indudablemente a la oposición a través de redes sociales, el pueblo puede sentir miedo de salir a desempeñar sus actividades normales en la calle. También tenemos con fotografía patrullaje militar y policial en el país. El comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Domingo Hernández Lares, publicó en sus redes sociales el despliegue del patrullaje que se ejecuta en todo el país. Vamos ahora al portal de El Nacional. Frontera entre Colombia y Venezuela está en absoluta normalidad, aunque con 40
30% menos de tránsito. La reducción en el tránsito de personas se registró en la zona de Cúcuta, donde se concentran los principales pasos fronterizos. Ahí tienen ustedes, ese es el portal de El Nacional. La situación en la frontera entre Colombia y Venezuela, tras las elecciones presidenciales del domingo y la crisis desatada en este país, en Venezuela, es de absoluta normalidad, confirmó este miércoles el director de la Policía colombiana, general William Salamanca, que indicó que el tránsito de personas se ha reducido 40%. Este mismo miércoles el presidente colombiano afirmó que hay dudas sobre la elección presidencial y que se debe abogar por un escrutinio transparente. Al abogar por la paz y la tranquilidad en el país, Petro señaló que cualquier cosa que suceda en Venezuela afectará a Colombia y viceversa. Bueno, también, no tengo otra información, Gaudí. Está bien, adelante, Una adelante. más que vamos a Estados Unidos. Harris hará el primer meeting con su candidato a vicepresidente en Filadelfia. Ahí está Kamala Harris. El vicepresidente o el candidato a vicepresidente aún no se sabe quién es, no se le conoce. La vicepresidenta de Estados Unidos y única precandidata demócrata a la Casa Blanca, Kamala Harris, hará el primer meeting con su candidato a la vicepresidencia el próximo martes 6 de agosto en Filadelfia, en Pensilvania, según confirmó la campaña a medios como Político y The Washington Post. Harris reveló que todavía no ha elegido al que será su compañero de fórmula para ocupar la vicepresidencia en caso de ganar las elecciones el 5 de noviembre, pero se prevé que se sepa pronto el nombre del elegido, incluso antes del primer acto de campaña juntos. Bueno, vamos a compartir ahora con ustedes portada digital del diario Últimas Noticias. Ellos titulan: Maduro pide al TCJ dirimir resultados electorales. Dice el sumario que introdujo un amparo ante la sala electoral para que resuelva el ataque al proceso comicial. Tienen la fotografía. Hay una cita textual para el jefe de Estado, abro comillas: estoy dispuesto a ser investigado por la sala electoral como candidato presidencial ganador de las elecciones del domingo, cierro comillas. Manifestó al tiempo que dijo estar listo para presentar 100% de las actas electorales. Y, vuelvo a abrir comillas, espero que la sala electoral haga lo mismo con cada candidato y cada partido, cierro comillas. Tienen allí la fotografía, como les decía, dice contencioso electoral. El presidente Maduro acudió ayer al Tribunal Supremo de Justicia, donde consignó este recurso contencioso electoral. En otros titulares, clase obrera marchó por la paz y defensa de la victoria del 28 de julio. Más abajo, del CIA Kamala, 2 puntos, no son manifestantes pacíficos. Más abajo, Últimas Noticias se reseña: violentos causan destrozos en aulas y biblioteca de la UCB. Y el transporte vuelve a prestar servicio tras disturbios. Vamos ahora con el Correo del Orinoco. La fotografía principal del Correo del Orinoco es la misma que mostraba Gaudí allí en Últimas Noticias, pero de otro ángulo. Ahí tienen al presidente Maduro entregando al TSJ las actas que demuestran su victoria del 28J. Acudió a la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, introdujo un recurso contencioso electoral para que, desde el punto de vista técnico, jurídico y constitucional, puedan verificar los resultados definitivos que lo dan como ganador de las elecciones del pasado domingo. Bueno, vamos ahora a compartir con ustedes portada digital del diario Líder. Saben, es especialista en la materia deportiva. Ellos tienen una fotografía, destacan de escena para López. ¿De qué va esto? Lo dice el sumario. El abridor derecho de los mellizos lanzó 6 entradas para llegar a 10 triunfos en la temporada y mantener a su equipo en la lucha por el comodín en la americana, dice 8-3. También tenemos Terz Sumoro en BMX libre. El venezolano celebró como entrenador de la selección femenina de China que se coronó en los Juegos Olímpicos. Más abajo, Suárez dio 3 jonrones. Se convirtió en el 6º criollo en la historia de la MLB en sonar trío de maderazos en un juego. Muy bien, 6:28 minutos de la mañana. Llegó el momento de hacer nuestra primera pausa en la primera emisión del noticiero. Sigan allí, en la próxima parte revisaremos los titulares de la prensa regional. Enseguida estaremos de vuelta. El extracto de cáscara de naranja puede ayudar a combatir enfermedades cardiovasculares. Así lo arrojó un estudio realizado por la Universidad de Florida en Estados Unidos. La investigación señala que la concha de esta fruta tiene fitoquímicos, lo que ayuda a reducir la producción de sustancias químicas dañinas asociadas con afecciones del corazón. El análisis surgió luego de que recientes investigaciones indicaran que algunas bacterias intestinales desarrollan propiedades que impactan negativamente el sistema cardíaco luego de metabolizar ciertos nutrientes.
Por esto, en un intento de desarrollar alternativas naturales para reducir el riesgo, examinaron las propiedades de la concha de la naranja, que fue clasificada como segura para el consumo humano por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos. Génesis Rivas, Televen. Revisión de la prensa regional. Iniciamos este recorrido en Anzoátegui con la portada digital del diario La Antorcha. Ellos titulan: Maduro, PSUV está listo para presentar 100% de las actas que están en nuestras manos. Dice que el presidente interpuso un recurso contencioso electoral ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia para que se aboque a dirimir el ataque contra el proceso electoral e intento de golpe de Estado. Más abajo, SAP reporta más de 1.000 detenidos por acciones violentas en el país. También se destaca en esta portada una información local. Gobernador Luis Marcano instaló órgano de dirección de defensa integral en Anzoátegui. Desde el edificio de gobierno, el mandatario informó que el instrumento de carácter cívico-militar permitirá desarrollar estrategias preventivas, además de contener actos que atenten contra la integridad de la población anzoatiguense. También se reseña en esta portada de La Antorcha: no avanzó en la OEA, resolución que exigía a Venezuela revelar actas de votación. Vamos al estado Carabobo con La Calle. La Cava pide a Carabobo volver a la normalidad. El gobernador hizo un llamado de conciencia a la población a no destruir lo que se ha logrado con esfuerzo. Explicó que los distintos cuerpos de seguridad trabajan para que todo pueda volver a la tranquilidad y la paz. Aseguró que no habrá impunidad con los detenidos, serán procesados por terrorismo. Ahí la fotografía principal de La Calle de Carabobo: quemados 7 módulos policiales en Valencia. El alcalde de Valencia, Julio Fuenmayor, denunció que los comanditos fascistas y terroristas, según dice él, incendiaron y destruyeron 7 módulos de la Policía Municipal de Valencia y una Farma Valencia destinada a atender la salud del pueblo. Por estas acciones vandálicas y criminales han sido detenidas 15 personas y puestas a la orden del Ministerio Público. A la derecha de esta información y fotografía está la fotografía también de Daniel Diers. Hizo ganar la medalla de oro a China en BMX. Maduro pidió al TSJ investigar resultados de las presidenciales. Esto es interesante, aquí la siguiente información: así es como el uso del teléfono ha cambiado nuestro cerebro. Y un niño falleció cuando le cayó un televisor encima. Esto es La Calle de Carabobo. Veamos ahora que tiene su portada digital el diario La Verdad, que circula en La Guaira. Ellos titulan: obispos piden respeto a la voluntad popular expresada en las urnas. Más abajo, negocios abren sus puertas. Tienen allí la fotografía. Dice: así lució el casco central de Maiquetía. Poco a poco el Estado vuelve a la normalidad. También se destaca en esta portada: Fedecámaras apuesta a la paz y la reconciliación nacional. Más abajo, reprograman las citas en la Fundación San Pedro Apóstol. En la fuente Sucesos, madre de 3 hijos fue asesinada por su pareja en Colombia. En una información local dice: más bucetas que gente. Tienen la fotografía. El transporte público regresó a las calles, pero aún los pasajeros no salen. En el tema deportes, dice Alberto Mestre, 37 en los 100 metros libres. El mayor del Team Mestre, Alberto, comenzó su participación en los Juegos Olímpicos París 2024 con los 100 metros estilo libre. Vamos con la portada de El Mundo. No, tenemos hacemos un corte. Bueno, ya venimos con la revisión de la prensa Aquí tiene usted la hora, si quiere usted decir la hora, ahí la tenemos. 6:36 minutos de la mañana. En la próxima parte que tenemos, Adrián. Vamos a revisar entonces sí la prensa internacional, que ya yo comenzaba a leer, pero ya volvemos con esto y más. Sigan allí. La aplicación de mensajería perteneciente al gigante tecnológico Meta, WhatsApp, implementará una nueva función para etiquetar estados, similar a las menciones que realizamos en Instagram y Facebook. Ahora podrás mencionar a tus amigos en los estados de WhatsApp para que sepan que publicaste una foto con ellos. Lo interesante de esta función es que solo las personas mencionadas recibirán la notificación de que aparecen en un estado. El resto de los usuarios no podrán saber a quiénes mencionaste por motivos de seguridad.
Estas menciones ocultas están siendo probadas dentro de la versión Web Beta Info y con ellas se espera que la aplicación aumente la interacción y las publicaciones lleguen a las personas que aparecen en ellas. Así que próximamente estaremos probando esta nueva función en nuestros smartphones. Renny Escalona, Televen. Seis 40 minutos de la mañana, continuamos ahora con la prensa internacional. Ahora sí, vamos a leer El Mundo de Bolivia. Vemos que Bolivia también tiene complicación en las calles. Bolivia amanece bloqueada por el transporte que demanda diésel. El transporte pesado y federado paralizó el país con al menos 20 puntos de bloqueo de carreteras en demanda de diésel y dólares. Bueno, vamos a ver ahora qué trae en su portada digital el diario La Capital. Circula en Argentina. Ellos titulan Transporte Urbano, Los intendentes vuelven a reclamar los subsidios. Los referentes de Rosario, Córdoba, Santa Fe y Mendoza les piden a legisladores nacionales del interior hacer causa común y llevarán sus quejas al Congreso. Vamos ahora con la prensa de México. Muerte etílica es el principal titular allí, con una fotografía que abarca casi toda la portada. Al menos 3 de cada 10 motociclistas que fallecieron por accidente en la capital de México estaban bajo el influjo del alcohol. Esto lo dice la Secretaría de Movilidad. Destaco una información aquí en la parte de abajo, debajo de esta fotografía. Tras 4 años, COVID-19 presentará 2 picos importantes en verano e invierno, dice un especialista. Así que hay que estar atentos. Bueno, revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos ofrece el INAME para las próximas 6 horas. Venezuela amanece con escasa nubosidad y lluvia. Se esperan precipitaciones con descargas eléctricas en Bolívar, Amazonas, Llanos Occidentales, los Andes, Zulia y la Guayana Esequiba. La Guaira estará parcialmente nublado, temperatura mínima 22 grados centígrados y máxima 31. Cumaná parcialmente nublado con precipitaciones, temperatura mínima 24 grados centígrados y máxima 31. Barquisimeto parcialmente nublado, temperatura mínima 21 grados centígrados y máxima 32. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Carlos Fernández. Carlos, ¿qué tendremos en la próxima parte? Bueno, más información, Gaudi, pero antes de entrar en los detalles de este nuevo resumen, como nos han solicitado algo más sobre lo que ha sido la suspensión de los vuelos comerciales, ayer se dio a conocer pues que la suspensión de los vuelos comerciales entre Venezuela, República Dominicana, Venezuela, Panamá y viceversa, afecta 70 vuelos semanales. Ayer también se sumó en la suspensión de vuelos comerciales LATAM Airlines, que tenía un vuelo diario hacia Venezuela y también de Venezuela hacia Lima, es decir, 7 días de frecuencia, es decir, 77 serían entonces los vuelos que van a verse afectados con la suspensión de esa conexión aérea comercial entre Caracas, República Dominicana, Caracas, Panamá, Caracas, Lima. Hay pues un buen número de personas que se están viendo afectadas en este sentido por la información que estamos manejando. Entonces, aquellas personas que nos pidieron ofrecer información en este sentido, pues lo que tenemos es esto hasta ahora. Ahora sí entremos en detalles sobre titulares en este nuevo resumen. Vamos a hablar del abastecimiento en medio de la incertidumbre que existe. Pues bien, el presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios, Ítalo Latencio, aseguró que el sector alimenticio se encuentra en total normalidad, abasteciendo a todos los venezolanos, no hay mayores dificultades. Todavía algunas colas, no tantas como las del día lunes, por ejemplo. Seguimos, el transporte y los comercios funcionaron de manera limitada este miércoles en la capital, según algunos ciudadanos, por la consulta que hizo el equipo del noticiero de Televen. En Mérida, es la información adicional que tenemos, allí pues el alcalde del municipio, el Libertador Jesús Araque, informó que cerca del 60% del comercio está abierto pues en esa entidad. Vamos con notas internacionales, destaquemos una.
vamos a ubicarnos en Bolivia. Transportistas de carga pesada, ya adelantábamos algo en este sentido, bloquearon las vías de 5 departamentos en protesta por la escasez de combustible y dólares en ese país. Y siempre al final, bueno, cerramos con la información del arte y el espectáculo. Nacho Cano es imputado por contratar migrantes de manera irregular. Esto ha generado en España una gran controversia. Los detalles en lo actual. Así que bueno, la invitación es para que no se retiren de nuestra sintonía. Vamos a hacer una breve pausa, pero antes, Cruzmila y Adrián, que van a estar con ustedes, ofrecen información en este sentido, sobre todo Cruzmila, que tiene algunos detalles de lo que vendrá próximamente. Buenos días. Muy buen día, Carlos. Buen día para ustedes, compañeros acá en el estudio. Pues sí, llegamos al 1 de agosto y pues tal día como hoy, pero en 1498, Cristóbal Colón avistó la primera tierra firme del continente americano, que luego se llamó Venezuela. Amigos, nos vamos a una nueva pausa, pero venimos al regreso con más información. Entre las notas a destacar, venezolanos que residen en Chile podrán salir del país con sus pasaportes vencidos. Esto y más a la vuelta. El presidente de la República, Nicolás Maduro, interpuso un recurso contencioso electoral en la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia para que se investigue lo que ha calificado como un ataque al sistema comicial. Y cite, como es su facultad, a todas las instituciones, poder electoral, a todas las instituciones, poder ejecutivo, Poder Moral, Fiscalía General de la República, cite a todos los candidatos presidenciales inscritos, a los 38 partidos y coteje todos los elementos de prueba y certifique, haciendo un peritaje del altísimo nivel técnico, los resultados electorales de las elecciones del 28 de julio. El jefe de Estado aseguró que el Gran Polo Patriótico cuenta con las actas que lo respaldan como ganador de la elección presidencial. Y le he dicho a la sala electoral que estoy dispuesto a ser convocado, interrogado en todas sus partes, investigado por la sala electoral como candidato presidencial ganador de las elecciones del domingo y como jefe de Estado. Como jefe político, que el Gran Polo Patriótico y el Partido Socialista Unido de Venezuela está listo para presentar el 100% de las actas electorales que están en nuestras manos y espero que la sala electoral haga lo mismo con cada candidato y cada partido. El primer mandatario nacional calificó como un complot global contra Venezuela los últimos hechos ocurridos en el país. Denunció que se pretendía asaltar el poder ejecutivo. Daniel Álvarez Rojas, Televen. Más tarde, el presidente Maduro aseguró que el abanderado de la Mesa de la Unidad Democrática, Edmundo González Urrutia, y la dirigente de 20 Venezuela, María Corina Machado, deberían estar tras las rejas, luego de las muertes registradas en el país en medio de las protestas. Usted es responsable de esto y de mucho más. Hay varios oficiales de la Fuerza Armada muertos. Hay civiles baleados por estos tipos de grupos. Hay destrucción. Usted, señor González Urrutia, asuma su responsabilidad, ¿oyó? Usted pretende ser un Guaidó parte 2. Asuma su responsabilidad porque aquí se acabó la impunidad. Y la señora Machado, ¿dónde está? ¿Por qué se esconde? ¿Por qué no da la cara ante tanta tropelía, tanta violencia? Ellos articularon a todo lo que queda de delincuencia en el país. Al tren del Llano, al tren de Aragua, a todos los trenes, a todos los delincuentes los articularon. Mucha plata y droga, a todos, en todo el mapa.
Señor González Urrutia, dé la cara, salga de su escondite, no sea cobarde. Señora Machado, ustedes tienen las manos manchadas en sangre. Durante una rueda de prensa con medios internacionales, el mandatario nacional dio a conocer que casi el 80% de los venezolanos migrantes trasladados en vuelos desde Estados Unidos forman parte de los ataques perpetrados en el país. Asimismo anunció que fue capturado un sujeto acusado de intentar atacar el embalse de Guri. Le llegamos, está preso y ya deben estar capturando toda la red que había sido captada por los comanditos para atacar Guri. Claro, las medidas preventivas evitaron cualquier cosa, pero pasamos a la medida investigativa y los capturamos. El objetivo era Guri. Catastrófico, voy a dejar el país 10 días sin luz. Tienen un ejército de delincuentes y criminales bien financiados, bien pagados, y todo esto lo hizo Estados Unidos con la complicidad del narcotráfico colombiano. Sobre el informe presentado por el Centro Carter, Maduro afirmó estaba escrito desde hace un mes. Sostuvo que no se involucró ni involucrará en asuntos internos de otros países, entre ellos Colombia, luego de que el presidente Petro lo instara a permitir un escrutinio minucioso del proceso electoral y la veeduría de todas las fuerzas políticas y organismos internacionales. Por otra parte, agregó que dirigentes de la oposición venezolana han sostenido reuniones en Estados Unidos tras la publicación del resultado electoral. Por su parte, la Fiscalía informó que en las últimas horas han detenido 1.062 personas por estar relacionadas con hechos vandálicos. El fiscal general Tarek William Saab indicó que el número de funcionarios heridos entre policías y militares aumentó a 77. Si algunos de ellos, por la investigación previa, pudiera determinarse que estando en los lugares no tuvieron participación, aquí hay justicia y aquí hay juicio justo, serán liberados. Aunque no dio mayores detalles, el fiscal general Tarek William Saab aseguró que el Ministerio Público tiene varios expedientes abiertos contra quienes señaló como autores intelectuales de los hechos de estos últimos días. Este Ministerio Público tiene MPs abiertos, expedientes abiertos, en marcha. No contra uno o dos autores intelectuales, contra varios. Y en base a los elementos de convicción que estamos recabando en cada uno de los casos, no descartamos nuevas detenciones que tengan que ver con estos autores intelectuales. El fiscal ha dicho que la mayoría de los detenidos han declarado que recibieron dinero a cambio de generar hechos violentos. Harley Monseguilemán, Televen. Bien, continuamos. Diversos organismos y países del mundo siguen pronunciándose tras el resultado de la elección presidencial que se llevó a cabo el 28 de julio en nuestro país. La Misión Internacional Independiente de la Organización de Naciones Unidas para Venezuela denunció hechos de violencia y presunto abuso de derechos humanos o violación de derechos humanos. Por su parte, los ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros del G7 solicitaron la publicación de los resultados del proceso electoral. El presidente de España, Pedro Sánchez, pidió la verificación de las actas de votación, mientras que el gobierno de Honduras condenó las acciones violentas por parte de algunos ciudadanos e hizo un llamado a respetar la institucionalidad y la voluntad de la población. Por su parte, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, criticó lo que considera como injerencia de gobiernos extranjeros en asuntos internos de Venezuela, señalando específicamente a Estados Unidos, y cuestionó además la legitimidad de este país para juzgar la validez de las elecciones en otras naciones. Al lado del espacio, Estados Americanos rechazó una resolución que pedía transparencia ante los resultados de la elección del 28 de julio. El organismo no logró los votos correspondientes para aprobar la medida, tras obtener 17 a favor, 11 abstenciones y 4 ausentes. Entre los países que decidieron no permitir su opinión se encuentran Colombia, Brasil, Honduras y Bolivia. Hacemos con esto una nueva pausa en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, más información de interés para todos ustedes.
El sector alimenticio se encuentra en total normalidad para abastecer a todos los venezolanos, así lo aseguró el presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios, Ítalo Atencio. El titular de ANSA señaló que este miércoles los negocios tuvieron una mayor asistencia de trabajadores debido a que el transporte público comenzó a trabajar con un horario normal. Igualmente indicó que la distribución de la mercancía en las distintas tiendas se está retomando. Bien, continuamos con más información. Semanalmente serán suspendidos 71 vuelos comerciales desde Venezuela hasta República Dominicana y Panamá tras la ruptura de relaciones diplomáticas. Así lo dio a conocer el presidente de la Asociación de Viajes y Turismo, Vicky Herrera, quien detalló que desde Venezuela dejarán de salir 46 vuelos hacia Panamá y 25 a República Dominicana, lo que va a generar importantes problemas, puesto que ambos países servían como conexión a otros destinos, o sirven. Agregó que las aerolíneas que ya no pueden volar a nuestro país están tomando medidas para atender a los usuarios, como habilitar vuelos desde Cúcuta, en Colombia, para desviar el tráfico, mientras que las agencias de viaje venezolanas están trabajando para atender y solucionar a los afectados por esta medida tomada por el gobierno de Venezuela y los otros países. Y a juicio de la presidenta de Conceturismo, Marisela de Loaiza, la temporada vacacional será complicada debido a la suspensión de vuelos hacia Panamá y República Dominicana, que ya entró en vigencia. Apuntó que desde la institución que representa están adelantando una iniciativa de inventario de servicios turísticos que va desde los lancheros, posadas, hoteles, hasta los restaurantes, esto a fin de sistematizar la oferta y hacer que los turistas tengan servicios confiables. LATAM Airlines suspendió todos los vuelos entre Lima y Caracas hasta el 31 de agosto. Mediante un comunicado, la aerolínea aseguró que brindará todas las flexibilidades comerciales a sus clientes a fin de que puedan recibir devolución de sus pasajes o hacer cambios sin costo adicional de estos pasajes comprados en meses anteriores. Esto ocurre luego de que el gobierno nacional romperá relaciones diplomáticas con Perú. El transporte y los comercios funcionaron de forma parcial este miércoles en la capital, según varios ciudadanos. Añadieron que la situación ha representado un incremento en sus gastos. Captamos en imágenes el tránsito de unidades de transporte durante este miércoles. Pocas se observaron en avenidas principales de la capital como la avenida Francisco de Miranda, la avenida Urdaneta y la avenida Baralt. Quienes tenían que salir de sus casas optaron por otras opciones. Me he movilizado en taxi, porque en transporte público no. ¿De dónde vienes? Hasta acá hasta Plaza Venezuela. El Paraíso. ¿Cuánto te cobraron en el taxi? $2. Los carros por puesto están cobrando muy caro. ¿Cuánto te están cobrando? $5. ¿De dónde a dónde? De aquí del terminal de La Hollada hasta Santa Teresa. Y el ferro, bueno, mi única opción es tomar el ferro y el metro. Y llegar hasta mi vivienda, porque un compañero de trabajo me dio la información de que en los valles del Tuy también eso está un poco colapsado. Con respecto a la movida comercial, observamos muchos negocios con las Santa Marías abajo y otros que abrieron sus puertas al menos hasta mediodía. Hoy están buscando la manera de abrir para ver cómo les va. Depende del movimiento de hoy, si las cosas fluyen bien, entonces ya mañana aperturan y así. ¿Y en Caricuao, la movida comercial, cómo está por allá? Por allá la mayoría de los locales están cerrados, muchas calles solas. Hoy he visto bastante más movimiento. Lunes y martes sí había muchos negocios cerrados, casi la gente no salió, pero hoy creo que está prácticamente normal. Ahí todavía quedan algunas cositas cerradas. La afluencia de transeúntes en la capital también fue menor a la habitual durante este miércoles. Jonathan Cárdenas, Televen. Y representantes del sector transporte, embarque y cimiento en el estado Lara descartaron que exista un paro en este gremio tras las protestas que se han registrado en los últimos días en la región. Nuestro corresponsal, Ramón Vélez, nos tiene los detalles.
Así es, muchísimas gracias por el contacto. Acá en el estado Lara hubo pronunciamiento por parte de transportistas que prestan el servicio hacia diferentes zonas. Justamente los presidentes de una de las líneas que es concurrida por los usuarios del transporte ha manifestado que las unidades las tienen en resguardo para evitar actos de vandalismo tras las protestas que se han venido escenificando en los últimos días. Escuchamos parte de las declaraciones. Nosotros los transportistas podemos sacar las unidades en vista de la situación que está pasando en el país. Ningún transportista, ningún presidente de ruta, ninguna organización ha llamado a paro, ¿verdad? Porque esto sería contraproducente. Nosotros no llamamos a paro, simplemente que no estamos prestando el servicio por el resguardo de la integridad de nosotros y de las unidades. Pero en medio de esta situación que se está registrando en el centro occidente del país, con las pocas unidades que se encuentran en la calle prestando el servicio, algunos usuarios del transporte han denunciado que hay sobreprecio en el cobro del pasaje hacia diferentes destinos. Veamos los testimonios. No, está muy caro, $30. Están puros carritos, eso, ¿cómo te dice? Pirata. Bueno, mal hecho, porque sabe que es un aprovechamiento de la situación que no debería ser. Todos están cobrando sobreprecio, demasiado. Ese es el abuso. Este es parte del aporte que nosotros podemos dar desde la ciudad de Barquisimeto y con esto retornamos el contacto al estudio en Caracas. Y el ministro de Transporte, Ramón Velázquez Araguayán, afirmó que el servicio de transporte público está completamente operativo tras los actos de violencia registrados durante los últimos días en varios estados del país. Transportistas y a la colectividad a retomar las actividades, a la vez que señaló que las áreas comerciales se están reactivando progresivamente. Apuntó que mantiene contacto con los distintos cuerpos de seguridad a fin de garantizar el control en las zonas donde existan disturbios. Respecto al suministro de combustible, sostuvo que hay inventario garantizado a nivel nacional. Sobre la suspensión de vuelos a algunos países de Latinoamérica, el titular de Transporte indicó que la medida fue motivada debido al ingreso de algunos venezolanos que intentan generar acciones violentas en el país y espera que la situación sea solventada para retomar la conectividad aérea. Entre tanto, la Federación de Cámaras y Empresas de Venezuela, FEDIndustria, exhorta a todos los sectores a trabajar por la paz del país y respetar las instituciones y la Constitución. A través de un comunicado rechazó los recientes actos de violencia, señalando que afectan a empresas y al desarrollo económico de la nación. Pidió la unión de todos los venezolanos para trabajar en la búsqueda de soluciones pacíficas y la construcción de un ambiente de entendimiento y respeto mutuo. Y en el estado Bolívar, diferentes cámaras gremiales solicitaron al CNE coloque a disposición de los venezolanos las actas del comicio presidencial a fin de garantizar la transparencia del proceso. El documento con fecha del 30 de julio, emitido por 10 organizaciones gremiales, entre las que destacan las cámaras de comercio de Ciudad Bolívar, Caroní, Piar y Cedeño, expresa que es de vital importancia que las instituciones actúen apegados al Estado de Derecho y leyes, ejerciendo las funciones que le corresponden de manera imparcial y oportuna, de acuerdo a la Constitución de Venezuela en su artículo 294, al cual se refiere a que los órganos del poder electoral se rijan por los principios de independencia orgánica, autonomía funcional y presupuestaria, despartidización de los organismos electorales, imparcialidad y participación ciudadana. De igual forma, abogan por la paz y la concordia de todos los venezolanos, al mismo tiempo que rechaza los actos de violencia registrados los últimos días en distintos estados del país. Desde el estado Bolívar, Andrea Calma, Televen. Nos centramos ahora en el estado Sucre. La parroquia San Juan de Cumaná quedó incomunicada a causa del deslave de un cerro producto de las fuertes precipitaciones registradas en las últimas horas. Nuestra compañera Reina Castillo nos tiene los detalles. Según las autoridades de gestión de riesgo, el derrumbe del Cerro Guatacaral fue a causa de las lluvias registradas, aunado a la ruptura en varios sitios de la tubería matriz que alimenta a la planta de tratamiento de la ciudad de Cumaná, lo que causó la obstrucción de la vía pública. Las fuertes precipitaciones causaron el daño del tendido eléctrico que alimenta a la población de San Juan y los sectores de Guatacaral y Los Ipures, al igual que el cableado de la fibra óptica.
Esto tras la caída de varios árboles. Hasta ahora, las autoridades municipales y regionales se mantienen realizando labores de remoción de escombros y restitución de los servicios dañados en la zona. Desde el estado Sucre, Reina Castillo, Televen. En el estado Anzoátegui, los cuerpos de seguridad y gestión de riesgos de Barcelona se desplegaron por sectores de Naricual, Querecual y Barbacoa para atender contingencias presentadas a causa de las precipitaciones. Son más de 100 viviendas que fueron visitadas por los equipos de Protección Civil Barcelona, los gabinetes de salud, gestión social y servicios públicos de la alcaldía, en compañía de bomberos y Protección Civil regional. La directora de Protección Civil Municipal, Luisiana Tiapa, informó que no hay pérdida de enseres ni electrodomésticos con la anegación, asegurando que el agua de este afluente está volviendo a su cauce, por lo tanto ya está saliendo de las casas. La alcaldesa Sujei Herrera se mantiene atenta con los funcionarios en las instancias competentes para abordar cualquier imprevisto que se registre. En este sentido, exhortaron a los habitantes de las comunidades a mantener la calma y tomar las medidas preventivas pertinentes, contando con el plan de contingencia generado por los organismos en cada sector. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. Hacemos una nueva pausa para publicidad en el noticiero, primera emisión. Al regreso, entre las notas internacionales, España registra varios récords por altas temperaturas. Comenzamos en Estados Unidos, donde fue detenido en Nueva York el militar retirado norteamericano Jordan Goudreau, acusado de ser el cabecilla de la operación Gedeón, creada para derrocar al presidente venezolano Nicolás Maduro en 2020. Goudreau fue detenido luego de una orden de arresto emitida el 17 de julio por un tribunal de Tampa, en Florida, tras ser acusado de violar las leyes estadounidenses de control de armas y de exportar armas de guerra del tipo AR, dispositivos de visión nocturna y láser sin las licencias de exportación respectivas. Los venezolanos que residen en Chile podrán salir del país con sus pasaportes vencidos. Esto independientemente de la situación migratoria en que se encuentre la persona. Así lo señaló el director del Servicio de Migraciones, Luis Eduardo Taller. La medida fue adoptada por el gobierno chileno tras el cierre de la embajada venezolana en Santiago. Entre tanto, los venezolanos residenciados en Lima, en Perú, acudieron a la sede del consulado de su país, de Venezuela, para retirar su pasaporte y otros documentos tras el rompimiento de relaciones entre Venezuela y Perú. Cientos de ellos permanecieron desde la madrugada del miércoles en una larga cola a las afueras de la sede diplomática hasta que les fue entregado el documento de identidad. Un grupo de personas se mantiene cerca del consulado a la espera de obtener noticias sobre su pasaporte. 3 turistas provenientes de India fueron rescatados por militares colombianos tras haber sido secuestrados por un grupo delincuencial. De acuerdo al ejército de ese país, las víctimas duraron en cautiverio 4 días, luego de que fueron interceptados por varios sujetos en el departamento de Nariño cuando ingresaban al territorio colombiano desde Ecuador. Indicaron que los captores exigían un pago de $30.000 a cambio de la liberación. Un presunto autor del hecho, fue detenido. Nos centramos ahora en Bolivia. Transportistas de carga pesada bloquearon las vías de 5 departamentos en protesta por la escasez de combustible y de dólares. El mayor número de rutas cerradas se registró en Oruro, zona limítrofe con Chile. Los manifestantes colocaron camiones y autobuses de pasajeros en medio de la calle para impedir el paso vehicular. Y en Argentina, decenas de vuelos se demoraron este miércoles en los aeropuertos del Internacional Ministro Pistarini en Ezeiza y el Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires, producto de un fallo en el sistema informático. Una hora más tarde, la empresa Aerolíneas Argentinas informó que el problema fue solventado mientras que las operaciones fueron reanudadas paulatinamente. Casi 97.000 millones de dólares en impuestos pagaron los trabajadores inmigrantes indocumentados en Estados Unidos durante 2022,
Según un estudio realizado por el Instituto de Política Fiscal y Económica, cada millón de ellos aportó 8.900 millones de dólares a los servicios públicos del país, además de 59.400 millones para las arcas federales y 37.300 millones a las estadales y locales. Y en España se registran altas temperaturas en varias zonas del país, producto de la tercera ola de calor que se registra este verano en menos de 15 días por el desplazamiento de un anticiclón africano sobre el territorio. La Agencia Estatal de Meteorología indicó que entre las localidades bajo riesgo extremo se encuentran Aragón, Castilla-La Mancha y Cataluña, por temperaturas previstas de 41 a 22 grados, mientras que en la zona de la cuenca del río Genil, Guadix y Baza en Granada podrían alcanzar los 44 grados. Nos vamos a Italia. Este miércoles se registró un incendio en el centro de Roma a consecuencia de esa fuerte ola de calor registrada en los últimos días en Europa que roza los 40 grados. Las autoridades locales indicaron que el fuego ocasionó la evacuación de varios edificios y la destrucción de algunos vehículos. Y el cadáver del jefe militar del grupo libanés Hezbollah, Fouad Shukr, fue encontrada bajo los escombros de un edificio 24 horas después de un bombardeo israelí en un suburbio de Beirut. El ejército de la nación del Medio Oriente se reivindicó el hecho y responsabilizó a Shukr del reciente ataque ocurrido en los anexados altos de Golán, zona fronteriza de su país, en el que 12 niños perdieron la vida. El Ministerio de Salud libanés indicó que durante el ataque en Beirut también murieron 5 civiles. Por cierto que el líder de Hamas, Ismael Haniyeh, quien murió en un bombardeo en Teherán a los 61 años este miércoles, vivía en exilio voluntario entre Qatar y Turquía y había viajado a Irán para la investidura del nuevo presidente iraní. Haniyeh nació en 1963 en el campo de refugiados de Al-Shati, en Gaza, en el seno de una familia que había huido de Ascalón durante la creación del Estado de Israel 15 años antes. Empezó su activismo en la rama estudiantil de los Hermanos Musulmanes en la Universidad Islámica de Gaza, origen de Hamas, y formó parte del sindicato de estudiantes entre 1983 y 1984. 3 años después se unió desde su inicio al movimiento islamista, fundado al estallar la primera intifada que duró hasta 1993. Durante ese periodo fue encarcelado varias veces por Israel y expulsado durante 6 meses al sur del Líbano. En 2003, Haniyeh y el fundador y líder espiritual de Hamas, Sheikh Ahmad Yassin, sobrevivieron a un intento de asesinato al salir con vida de una casa que había sido bombardeada por la aviación israelí. Yassin fue asesinado un año después. La figura de Haniyeh alcanzó relevancia internacional en 2006 al convertirse en primer ministro de la Autoridad Palestina, tras la sorprendente victoria de Hamas en los comicios legislativos de ese año. Pero la convivencia entre su grupo y la organización Fatah del presidente de la Autoridad Palestina Mahmoud Abbas duró poco tiempo y se saldó con enfrentamientos fratricidas entre los dos movimientos. La casi guerra civil culminó con Hamas en el poder en la Franja de Gaza y dejó rencores entre ambos grupos que todavía persisten. En 2017, Haniyeh fue elegido jefe de la oficina política de Hamas. En imágenes difundidas por los medios del movimiento poco después del sangriento ataque contra el sur de Israel el 7 de octubre pasado, Haniyeh hablaba en tono jubiloso con otros dirigentes del grupo, mientras una televisión árabe mostraba a milicianos de Hamas apoderándose de vehículos del ejército israelí. A lo largo de 9 meses de guerra, Haniyeh ha insistido en que el grupo no liberará a los rehenes secuestrados el 7 de octubre si los combates no cesan definitivamente. El conflicto también tuvo un costo personal para el dirigente de Hamas. En junio, un bombardeo israelí golpeó una casa de su familia en la que murieron 10 personas, incluida una de sus hermanas, y en abril 3 de sus hijos y 4 de sus nietos también murieron en un ataque. En ese momento, Haniyeh dijo que 60 familiares suyos habían muerto desde el estallido de la guerra en Gaza. Dos futbolistas venezolanos cambian de aires tras su destacada participación en la pasada Copa América, en la que la Vinotinto quedó en los cuartos de final.
Uno de ellos es el defensa Christian Macon, quien firmó un contrato con el Levski Sofia de la Primera División de Bulgaria hasta 2027 y llega proveniente de Anorthosis de Chipre. Por su parte, el centrocampista José El Brujo Martínez estaría en el interés de 2 clubes de Medio Oriente. Actualmente su estadía en el Philadelphia de la MLS es incierta y un posible traspaso al Pumas de México se ha desvanecido. Cambiamos de deporte. El beisbolista venezolano Freddy Fermín conectó su 6º jonrón de la temporada en la Major League Baseball. El receptor de los Reales de Kansas City depositó la pelota en el jardín izquierdo o por el jardín izquierdo en el segundo inning del encuentro contra los Medias Blancas de Chicago, poniendo a su equipo a ganar en ese momento 3-0. Tras este cuadrangular, Fermín ubica su promedio de bateo en .318 en los últimos 7 encuentros. 68 ciberataques fueron detectados y frustrados en París, Francia, desde el inicio de los Juegos Olímpicos. El primer ministro francés, Gabriel Attal, precisó que 2 de los ataques iban dirigidos contra instalaciones olímpicas. Señaló que también interceptaron 30 vuelos de drones y 27 personas fueron detenidas por tal hecho. Aseguró además que por los momentos no se ha registrado ningún intento de atentado en este evento deportivo. Hasta ahora hacemos una nueva pausa para publicidad del noticiero, primera emisión. Al regreso, Ismael Zambada, presunto líder del cartel de Sinaloa, comparecerá ante la corte en El Paso, Texas. En el estado Mérida, tanto el transporte público como el comercio se habían visto interrumpidos en varios municipios debido a las manifestaciones de calle. Sin embargo, para hoy jueves el transporte ha comenzado a circular y prestar servicio. Luego de una reunión sostenida entre el sector de transporte y los organismos de seguridad, acordaron comenzar a prestar el servicio a partir de este jueves. Por su parte, el alcalde de Mérida, Jesús Araque, señaló que los transportistas le manifestaron querer laborar. Una importante reunión con todo el sector transporte, porque el sector transporte nos ha enviado un mensaje. Alcalde, el sector transporte está con la paz y quiere trabajar. Bienvenido el sector transporte que quiere paz y que quiere trabajar. Algunos comerciantes han cerrado recientemente, otros siguen de puertas abiertas. Tenemos casi el 60% del comercio de la ciudad aperturado y que en las próximas horas estará el 100% de los comercios aperturados y la vida continúa. Damos instrucciones a nuestros obreros de Serie de Sol, a la Policía Municipal Libertador, para desplegarse por distintos sectores para recoger los materiales que están obstaculizando el paso. Desde el estado Mérida, Jade Delgado, Televen. En otro punto de nuestro territorio, paulatinamente se retoma la normalidad en el área comercial y área de servicio de transporte en el estado de La Guaira, luego de los actos vandálicos registrados el pasado lunes. Ami Torres nos tiene los detalles. La mayoría de los comerciantes de Catia, La Mar y Maiquetía están trabajando en horario restringido, algunos hasta el mediodía y otros lo hacen hasta las 3 de la tarde. Mientras que este miércoles se apreció mucha más gente en las calles. Nosotros aquí seguimos laborando normalmente, hay un poco de nerviosismo, pues ya la gente está calmada, estamos laborando normal, ya todo está volviendo a su tranquilidad, seguimos con las puertas abiertas, horario restringido, 3, 4 de la tarde, pero ya con el favor de Dios a partir de mañana nuestro horario de trabajo será completamente normal. Las pocas busetas prestando el servicio de transporte público ha sido la gran dificultad para el ciudadano de a pie, lo que ha obligado a estos comerciantes a tener que implementar un plan de movilidad. Los trabajadores ayer, los tuvimos que ir a buscar a sus hogares pues para hacer el transporte nosotros mismos porque se le hizo un poco difícil de llegar a su puesto de trabajo. Aunque persiste el nerviosismo porque se repitan los actos vandálicos, la ciudadanía está saliendo a las calles para hacer sus diligencias. Realmente saliendo hoy de la casa he notado que de verdad todo está
funcionando a plena normalidad, las panaderías, los comercios, ferreterías, incluso la misma Camiquira, todo abierto, las aduaneras, todo el sector comercial, la aduana marítima, la aduana aérea, todo en perfecto estado, perfectas condiciones. Por otra parte, es importante destacar que en el segundo día de instalación del órgano de la Dirección de Defensa Integral de La Guaira, el gobernador aseguró que la cifra de detenidos aumentó a 64. Desde el estado de La Guaira, Ami Torres, Televen. El presidente de la Cámara de Comercio del Estado Lara, José Vicente Ríos, informó que luego del escenario postelectoral el sector productivo podría tener un crecimiento de entre 4 y 5%. Señala que para que este crecimiento pueda darse, según sus proyecciones, deben abordarse distintos temas que aquejan al sector comercial. Uno de ellos es la atención en materia de servicios públicos. Venezuela va a continuar con un crecimiento moderado. Repito, pensamos que a fin de año el promedio del crecimiento económico del sector comercial va a rondar entre el 4 y el 5%, alineado con lo que venía, y que tiene mucho más que ver con un problema estructural del país que tenemos que también abordar y que ya los gremios empresariales estamos abordando. Servicios públicos. Si nosotros no solucionamos el problema de los servicios públicos, el crecimiento económico va a tener unas limitantes importantes. También desde la Cámara de Comercio en la entidad fueron repudiados los actos de vandalismo que se han cometido en contra de algunos establecimientos. A través de un comunicado expresaron que no se debe mezclar la protesta pacífica con hechos que dejan pérdidas millonarias a pequeños y medianos comerciantes. En el estado Lara, Ramón Vélez, Televen. El mexicano Ismael Zambada comparecerá este jueves ante una corte federal norteamericana, pero la defensa del presunto líder del cártel de Sinaloa cuestiona la legalidad de su detención. Desde El Paso, Texas, Celia Mendoza, de Voz de América, nos tiene los detalles. Una semana después de su detención, Ismael El Mayo Zambada, de 74 años y presunto cofundador del cártel de Sinaloa, regresará este jueves 1 de agosto de manera presencial ante la jueza federal Kathleen Cardone. Zambada ya se declaró no culpable de los 12 cargos presentados en su contra, que incluyen asociación ilícita para traficar narcóticos, posesión ilegal de armas y homicidio, entre otros. El abogado Frank Pérez de Mayo Zambada dice que fue secuestrado, que 6 individuos uniformados que conjuntamente con Joaquín Guzmán Loera lo asaltaron, lo tiraron al piso, lo golpearon y lo secuestraron. La defensa de Zambada ha cuestionado la manera en la que su cliente fue arrestado, pero Mike Vigil, exagente de la DEA, pone en duda la versión del abogado. Esa versión no lo creo, simplemente porque estamos hablando del jefe del cartel de Sinaloa y quién piensa que él anda solo, sin seguridad. Vigil insiste en el hecho de que durante décadas Zambada ha logrado evadir a sus enemigos y a las autoridades, que ofrecían una recompensa de $15 millones sobre su cabeza. El arresto de Ismael Zambada García, más conocido como El Mayo, uno de los presuntos fundadores y líderes del cártel de Sinaloa, golpea el corazón del cártel, que es responsable de la mayoría de las drogas, incluidas el fentanilo y la metanfetamina, que mata a los estadounidenses de costa a costa. Ismael Zambada tiene problemas de salud y, según Vigil, para lograr beneficios tendrá que colaborar. Entregar políticos de México, estoy hablando de alto rango. Aún así, explicó a La Voz de América, su condena no sería rebajada significativamente. La DEA continuará buscando justicia para evitar que la vida de un estadounidense se pierda y trabajará incansablemente para evitar más muertes innecesarias y perseguir a los responsables. En los próximos días, el Departamento de Justicia podrá determinar qué jurisdicción tomará el caso, después de que se le hayan presentado cargos en Nueva York, Chicago, San Diego, entre otras. Celia Mendoza, Voz de América, El Paso, Texas. Bien, y a las 7:37 de la mañana hacemos una nueva pausa en el noticiero Primera Emisión. En minutos volvemos con más información.
El gobierno nacional rechazó el atentado en Teherán, donde murió el líder palestino Ismail Haniyeh, un hecho que fue atribuido a Israel. Por su parte, Israel no ha confirmado ni ha negado el hecho. Mediante un comunicado, el Ejecutivo venezolano exigió el cese de todos los actos de violencia a la población palestina. Manifestó su apego a los principios de la diplomacia de paz, en estricto respeto al derecho internacional para la convivencia pacífica de todas las naciones. La embajadora designada de Venezuela en Namibia, Magali Enríquez, y la directora de Asuntos Bilaterales de la Cancillería de Namibia, Sabine Volkel-Moller, abordaron el desarrollo del proceso electoral del pasado domingo durante un encuentro sostenido en Caracas. Enríquez señaló que la mayoría de los candidatos de la oposición han reconocido los resultados de los comicios, lo que a su juicio demuestra que fue un proceso transparente, auditable, libre y soberano. La representante venezolana además denunció que la oposición ha hecho llamados a ejecutar actos violentos, así como a desconocer el resultado ofrecido por el CNE. Por su parte, Volkel-Moller felicitó al gobierno nacional y a la población por la jornada comicial, a la vez que reafirmó la relación entre ambas naciones. Ahora volvemos a nuestro país. El gobernador del estado Monagas, Ernesto Luna, anunció el restablecimiento del sistema que surte agua en la entidad para beneficiar a algunos sectores que han registrado fallas del servicio. Nuestros equipos de agua de Monagas están trabajando para garantizar con la guardia necesaria, con los funcionarios, los servidores públicos, todo lo que tiene que ver con el servicio oportuno y eficiente a todos los ciudadanos y ciudadanas de Maturín y de nuestro estado Monagas. Resaltó que también estarán resguardando el servicio de energía eléctrica. Todos los equipos también que tienen que ver con el servicio eléctrico, chequeando, monitoreando las 24 horas, todo lo que tiene que ver con el sistema eléctrico regional. Por ello, seguimos trabajando y seguiremos trabajando por la paz, por la seguridad, por el crecimiento progresivo, económico, sano, que ha venido teniendo el estado Monagas. Puntualizó que están trabajando constantemente para mejorar los servicios públicos de la región. Desde el estado Monagas, Leice San Luis, Televen. Y el Hospital Central de San Cristóbal en el estado Táchira ya cuenta con un mamógrafo de alta tecnología con atención gratuita. La presidenta de la Fundación Familia Tachirense, Karen de Bernal, aseguró que se seguirá ampliando y modernizando el servicio. Elementos que permiten atender a la mujer para la prevención que tanto necesita y pues que no se desarrolle una enfermedad. La primera dama de la entidad aseguró que el mamógrafo es uno de los más modernos del occidente del país y se comprometió con mejorar la atención médica en otros servicios necesarios para las mujeres. El hecho de estar aquí y celebrar este tipo de actividades nos enaltece porque se ha visto este trabajo que se ha venido haciendo de poco a poco en la atención a la mujer. La presidenta de la Fundación Familia Tachirense resaltó la atención que han realizado a 20.000 mujeres para activarlas dentro de la economía de emprendimiento. Asesorarlas para incorporarlas a la banca, para incorporarlas a todo ese sistema de nuevos emprendimientos y poder fortalecer a las mujeres. Karen de Bernal también resaltó la atención que ha tenido la Fundación en casos de violencia de género, con triangulación con todos los organismos del Estado. En Táchira, Fabiola Niño, Televen. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades advierten sobre el incremento de la tasa positiva en contagio de coronavirus a lo largo de Estados Unidos. Expertos advierten sobre una ola de infecciones con nuevas variantes de este virus. José Pernalete, de la agencia Voz de América, nos tiene el reporte. Si bien las autoridades responden al coronavirus como una condición endémica, los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades
CDC, por sus siglas en inglés, recomiendan estar atentos al incremento de nuevos casos de las recientes variantes registradas en algunos estados del territorio estadounidense. En promedio, en los estados de Arkansas, Luisiana, Nuevo México, Oklahoma y Texas se ha registrado un 23.5% de pruebas positivas del virus. Esto se corresponde a un 7.3% por encima de la semana anterior. Y esto, quiero darle la tranquilidad de que esto no es nuevo. Ya lo vimos desde el 2020, que tenemos dos picos importantes, uno en diciembre y otro en verano. Estamos teniendo el de verano. ¿Cuáles cosas están cambiando en este momento en esa franja y en todo Estados Unidos? De hecho, en el mundo. Sabemos que la nueva variante es mucho menos letal, pero al mismo tiempo mucho más contagiosa. A lo largo de la nación, los casos positivos aumentaron 1.3% con respecto a los 7 días previos, según los CDC. La muestra incluye también las pruebas caseras. Los expertos en salud pública destacan que no necesariamente el contagio involucra urgencia de hospitalización. Los síntomas, afortunadamente, de esta nueva variante, pues son menores. Solamente da dolor de cabeza, da dolor de garganta, puede dar tos. Sin embargo, el riesgo persiste en aquellas personas vulnerables como niños o adultos de edad avanzada y quienes cuenten con sistemas inmunológicos comprometidos. Se insiste en la inmunización con las vacunas aprobadas, incluso además del COVID, tomar en cuenta protegerse contra la influenza al mismo tiempo. Entonces, la mejor recomendación en este momento es que sí, las vacunas siguen siendo válidas para poder disminuir hospitalizaciones, complicaciones y, muy importante, no perder todos esos días de escuela o de trabajo. En la nación, los estados Arizona, California, Hawái y Nevada se ubican en segundo lugar en nivel de mayor contagio con 17.8% en nuevas infecciones. Los CDC registran estas conclusiones también a partir de reactivos localizados en aguas residuales de Estados Unidos. José Pernalete, Voz de América, Miami. Y el calor no da tregua en parte de Estados Unidos y en el área metropolitana de Phoenix continúan muriendo personas debido a las temperaturas extremas y también se registra un alza de ahogamientos de personas que buscan refrescarse. Rubén Pereira de Voz de América nos amplía. Este verano, los bomberos de Phoenix empezaron a utilizar una técnica de enfriamiento para las personas que sufren de golpe de calor. Lo que hace esta bolsa, tiene un zipper aquí, lo abrimos, ponemos el paciente adentro y rápidamente agarramos hielo y lo ponemos en partes para tratar de enfriar el paciente rápidamente. Y es que el calor en el condado Maricopa puede ser mortal. En lo que va de este año, se han confirmado 37 decesos y 438 están bajo investigación. Un calor extremo que sufren estos trabajadores. Hace 3 días estaba a 118 en otra propiedad que nosotros estábamos. Ahí me adelanté que al otro día ya no pude venir a trabajar. Aquí en Arizona, como en otros estados del país, tanto niños, jóvenes y adultos utilizan las albercas, ríos y lagos para refrescarse ante el calor extremo. Sin embargo, estos lugares también resultan mortales. En lo que va de este año se han reportado 49 muertes por ahogamiento en los condados Maricopa y Pinal, incluyendo 18 menores de edad. Muchas veces la gente que está cuidando a los niños que están nadando, ellos mismos no saben nadar. Y aunque está bueno tener a alguien vigilando a los niños, siempre tiene que ser alguien que sepa nadar. Los ahogamientos son 100% prevenibles. Por eso, no solo es necesario saber nadar y tener constante vigilancia con los niños, sino también saber clases de resucitación cardiopulmonar. No nomás para las emergencias de las albercas. Rubén Pereira, Voz de América, Phoenix, Arizona. Hacemos con esto una nueva pausa en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, más información con lo actual. Tengan todos muy buenos días, mi nombre es Mandy Mesa y los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento. Recuerden que para estar en contacto con nosotros solo deben interactuar a través de nuestras redes sociales @loactual_tv en Instagram y mi cuenta personal @Mandy Mesa. Damos inicio a este recorrido contándoles que Nacho Cano es imputado por contratar migrantes de manera irregular.
Una jueza anunció una investigación al exintegrante del grupo Mecano por mantener trabajando de forma irregular a cerca de 20 mexicanos en su musical Malinche, en Madrid. Así lo informó la justicia del país ibérico. Cano, quien ha negado las acusaciones, es sospechoso de delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y contra los trabajadores. Así lo indicó en un comunicado del tribunal madrileño, que señala, por supuesto, que otras 3 personas ligadas a la producción también serán investigadas. Según el autor de la jueza, María Inmaculada Iglesias, fechado este lunes, la compañía teatral de Cano seleccionó a 20 bailarines en México para traerlos a España como becados, pero terminaron trabajando con la compañía Malinche sin haber recibido ningún tipo de autorización para ello. Recordemos que el exintegrante de Mecano, de 61 años de edad, es uno de los grupos de pop español más famosos en su país y América Latina, hasta su disolución a finales de los 90. Es investigado a raíz de una denuncia que hizo en enero una de las bailarinas mexicanas. Amigos, ahora les contamos que Taylor Swift manda un mensaje tras el fallecimiento de sus fans en Reino Unido. Seguimos con Selena Gómez, quien responde contundentemente a especulaciones sobre cirugía plástica. La cantante respondió contundente a las especulaciones que afirman que se ha hecho cirugías estéticas. La estrella señaló que solo se ha puesto Botox y pidió que la dejaran en paz. Todo esto en respuesta a un video del 2023 en la plataforma de TikTok, por supuesto de la TikToker Marisa Barrio Nuevo. La también actriz comentó lo siguiente: honestamente odio esto, usé unas tiritas por un brote. Tengo Botox, ya está, déjenme en paz. Esto, por supuesto, llevó a la TikToker Marisa a publicar un video pidiendo disculpas. Por su parte, al demostrar que no había resentimientos, la fundadora de la empresa Rare Beauty escribió como respuesta: es que a veces me pongo triste por sus señalamientos. Y otro artista que se convirtió en noticia fue Justin Bieber, quien ya se prepara para convertirse en padre junto a su esposa. Amigos, avanzamos con más, y es que Lea Michele revela que sufrió varias pérdidas antes de quedar embarazada nuevamente. Hace algunas semanas la famosa intérprete anunció que junto a su esposo Sandy Rage están en la dulce espera de su segundo hijo. Sin embargo, la actriz hizo una impactante revelación y declaró que sufrió múltiples abortos espontáneos antes de concebir a su segundo hijo. Lea Michele, por supuesto, compartió con los seguidores del podcast BD Baby que tuvo 2 embarazos fallidos consecutivos que la dejaron en shock. La actriz también explicó a la presentadora Katherine Schwarzenegger: nunca antes había tenido un aborto espontáneo. Durante el primero pensé que eso estaba raro. Cuando sucedió de nuevo pensé algo andaba mal. Lea Michele también quiso profundizar en lo que estaba sucediendo. Y fue entonces cuando recibió un diagnóstico de endometriosis. Mucho después de someterse a una cirugía, finalmente la actriz pudo quedar embarazada y lo confirmó a principios de este año. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Recuerden sintonizar las distintas emisiones de su noticiero Televen. Por lo pronto, continúen con mis compañeros del noticiero. Bueno, llegamos a la conclusión de esta primera emisión. Desde luego, por el día de hoy les vamos a dejar nuestras cuentas en las diferentes redes sociales para que sigan en contacto con nosotros. En X, @el_noticiero, para que sigan minuto a minuto lo que ocurre dentro y fuera del país. En Instagram, @el_noticiero Televen, para que también estén al tanto del acontecer nacional e internacional. Las de nuestro canal también son importantes y se las recordamos. @canal Piso Televen en X y Televen TV en Instagram y YouTube, con todo sobre nuestra programación. Y no olviden visitar nuestra página web www.televen.com, donde encontrará contenido exclusivo para su entretenimiento e información. Y por supuesto, descargue nuestra aplicación Televen Stream desde su dispositivo totalmente gratis para que disfruten de tu canal favorito desde cualquier lugar en el que te encuentres. Bueno, será hasta mañana. Siempre bien temprano, después del himno nacional. Sigan en sintonía de Televen, tu canal.